Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en redes sociales. Esta ocasión se encuentra con nosotros el abogado Gilberto Vladimir Montalvo González, quien es integrante del despacho Montalvo y Terrones. Él ha encabezado una batalla jurídica de bastantes años ya contra la privatización del agua. Gilberto, buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias por tu participación, Gilberto. Y bueno, esta batalla jurídica ha comprendido todas las instancias posibles que ofrece el Poder Judicial para defender una causa y empezó desde los juzgados de distrito, pasó por los tribunales colegiados y terminaste con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debido a que no encontró justicia en esta batalla contra la privatización que se concretó en Puebla en 2014, lo que hizo fue recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Gilberto, te pregunto, ¿qué es lo que expusiste a la Comisión Interamericana y qué es lo que buscas con la intervención de esta instancia internacional? Bueno, para la Comisión Interamericana, primero hay que saber que es un paso para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión emite meramente recomendaciones, no emite sentencias, y lo que se expuso fueron cuestiones que ha resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de otras latitudes en donde se ha hecho valer el derecho humano al agua. En este caso, uno de los asuntos en donde se ha tratado el derecho humano al agua ha sido el caso Yaqui Axa contra Paraguay, resuelto por la Corte Interamericana. Ahí habla también del derecho humano al agua y de cómo en esa ocasión en Paraguay el Estado no le reconocía derechos sobre sus tierras a la comunidad Yaqui Axa, una comunidad indígena que no le reconocía derechos sobre sus tierras y aparte no le reconocía el poder que tenía para manejar los recursos hídricos, ¿no? Y después de eso, pues ya la Corte Interamericana va desarrollando diversas cuestiones en donde se habla de los principios del derecho humano al agua, como la asequibilidad, la suficiencia, la salubridad del agua potable, ¿no? Son los precedentes que hay. El amparo que se busca es más enfocado a que haya una interpretación de la Corte Interamericana del derecho de un ciudadano a participar o a conocer, mejor dicho, de las licitaciones en donde se afecte el derecho humano al agua. Y eso fue lo que se reclamó inicialmente ante el juez de distrito, que la licitación en donde se privatiza el servicio de agua potable, pues no fue público. Y como no es público, es violatorio también del derecho humano al agua. Entonces queremos que la Corte Interamericana finalmente se pronuncie sobre ese tópico, que no lo hay, y sí se ha pronunciado respecto al derecho humano al agua en otras vertientes. Como mencionaba, es un litigio que tiene ya muchos años. La primera instancia que lo conoce es el juzgado que tú mencionas. ¿De qué año estamos hablando? Ese juicio data del año 2014. ¿Qué fue lo que pasó con la privatización? ¿Por qué aseguras que violó preceptos constitucionales? Con esta privatización que se ejecuta en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, que la concreta el sistema operador de agua potable, el SUAPAP, el organismo público que antes tenía el control sobre este servicio, se lo entregan a una empresa privada integrada por 3 compañías, pero bien, mejor conocida como Agua de Puebla. ¿Qué fue lo que pasó en esta licitación? ¿Por qué se hizo mal y por qué no se atendió las disposiciones constitucionales? Lo que argumentamos en el amparo era que se violaba el artículo 134 constitucional. ¿Qué dice el 134?
En su parte conducente dice que las licitaciones deben ser públicas. Ese es el objeto de una licitación, que la información que se genera en una licitación pueda ser accesible para todos, que pueda ser transparente. En este caso, la licitación, como se sabe, pues fue confidencial. No se supo quién participó. Cuando se abrieron las propuestas también hubo confidencialidad y no se conoce más que por la promoción de diversos amparos, cuestiones referentes atinentes a la licitación. Todo es opaco, nada es transparente. De hecho, este amparo, el que estamos pidiendo que la Comisión Interamericana lo atraiga o emite una recomendación para proceder a la Corte Interamericana, ya había sido sesionado por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa acá en el estado de Puebla, y ya habían dicho, ya habían determinado en un primer proyecto que no aprobaron finalmente, que era inconstitucional la licitación, que se debía reponer porque no había sido pública. Y es muy claro que el 134 dice que las licitaciones son públicas. Y por pública, dicen los magistrados en ese entonces, no debe entenderse que cualquier persona participe, o sea, que está abierta al público. No, por pública debe entenderse que es transparente, que cualquiera puede ir y ver que efectivamente se está llevando en condiciones de transparencia la licitación. Después de eso, los magistrados en aquel entonces, en 2016, deciden que el caso, como era relevante, debía conocer la Corte, la Suprema Corte de México, debía conocer. Piden la facultad, que se ejerza la facultad de atracción o la reasunción de competencia del amparo en revisión. Era el 13/2016, y finalmente, después de algunos años, de 2 años de tenerlo detenido, la Suprema Corte, pues con una resolución muy parca, resuelve que no era procedente el amparo, y en contra de esa resolución de la Corte pedimos la intervención de la Comisión Interamericana primero, para que después conozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero básicamente ese es el argumento, que la licitación es confidencial y que debe ser pública, y que por público debemos entender que es transparente y accesible a cualquier ciudadano. Me parece también que también es importante el contexto en el que la Suprema Corte de Justicia emite este fallo que tú comentas, que se da después de un proceso electoral y después de que le entregan, me parece que la constancia de mayoría a quien era esposa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, Marta Erika Alonso Hidalgo, le entregan la constancia de mayoría como gobernadora electa, ambos ya fallecidos tras un accidente aéreo en 2018. Pero después de esta constancia es que la Corte emite la resolución, ¿no es así? Es cierto, 4 días después de que le dan la constancia de mayoría, la Corte emite esta resolución, en donde lo que resuelve básicamente son 4 hojas. En 4 hojas resuelve un litigio que duró 5 años, y es una resolución que contrasta con el proyecto inicial del tribunal colegiado, que era de casi 250 hojas. Se abordaba el tribunal colegiado muchos temas, y la Corte pues no lo hace. Es muy evidente, muy claro, que lo sacan el proyecto, sacan la sentencia de un día para otro. También sería importante que sacan la sentencia, emiten la sentencia cuando el ministro ponente, que era Pérez Dayán, no se encontraba funcionando en la Suprema Corte.
No sabemos si estaba de vacaciones, estaba en un curso, estaba de viaje, pero no es el ponente que resuelve. Lo resuelve Margarita Beatriz Luna Ramos con la secretaria proyectista de apellido Mayagoitia, que es hija del exministro Ortiz Mayagoitia, que allí está sesionando como secretaria de estudio y cuenta en la Suprema Corte. Esta secretaria también tiene una historia, ¿no? En el periodo de Calderón fue acusado el ministro Mayagoita de tráfico de influencias porque puso a su hija como consejera de la judicatura. Como no pudo sostenerla después de que los medios informaron de ese tráfico de influencia, le dio trabajo como secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte. Y allí está como secretario de estudio y cuenta. Ella es la que hace la sentencia, y Margarita Beatriz Luna Ramos, que en ausencia del ministro ponente Pérez Dayán, da el visto bueno de esa sentencia. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Gilberto. ¿Esto es común, el hecho de que el ministro que fue asignado para presentar el proyecto de sentencia de un caso no sea el que lo resuelva y que además se resuelva con una resolución de 4 hojas? ¿Es normal que esto se dé en la Suprema Corte? No, no, absolutamente no es normal. Se supone que es el tribunal máximo del país, el tribunal que tiene las personas, entre comillas, más preparadas para resolver un asunto judicial. No es común, ni es común que en ausencia del ministro se hubiera dictado ese proyecto. ¿Cuál era la prisa, no? ¿Cuál era la prisa de emitir un proyecto, una sentencia que había estado guardada 2 años? Estuvo guardada 2 años, el ministro no hizo nada y de repente emiten esa sentencia. No había justificación para ello. ¿Qué es lo que te indica todo esto? En ese entonces, Moreno Valle, quien fue gobernador de Puebla, era senador de la República y uno de los integrantes del Partido Acción Nacional que había dejado clara su intención de competir por la presidencia del país, situación que no logró en 2018, pero que era claro el proyecto que tenía de competir por ese cargo en la elección que venía. Entonces es senador de la República, su esposa queda como titular del Poder Ejecutivo local, al menos por decisión del Instituto Electoral del Estado, porque después se refutó esa decisión del instituto. Y bueno, ese es el contexto en el que se da el fallo de la Suprema Corte. ¿Tú crees que influyó, utilizó las influencias que podía tener como senador y como aspirante del PAN a la presidencia para que se diera esta sentencia de la Corte en este sentido? Sí, yo creo que es muy claro que eso sucedió, incluso para que el Tribunal Electoral Federal emitiera el fallo, un mismo magistrado denunció cómo había presiones por parte de grupos políticos para que no se anulara esa elección. Cuando declararon ganadora a Marta Erika hubo cosas muy raras, porque ya se iba a sesionar para declarar nula la elección, pero la magistrada en aquel entonces, que era presidenta, aplazó la sesión para que tuviera más votos la propuesta de declarar válida la elección. Entonces hay una operación en el alto tribunal, en la Suprema Corte y en el Tribunal Federal Electoral para que se dieran estas resoluciones muy cuestionables, bastante cuestionables. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia del país y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos cabezas del Poder Judicial, por supuesto. Qué grave, ¿no? Que se llegue a ese nivel de influencia, esa intención de incidir en la toma de decisiones de un poder que debería de ser autónomo. Sí, sí, es cierto. Y yo creo que el contacto allí era Margarita Beatriz Luna Ramos, que la ministra, bueno, ahorita ya está en retiro,
pero durante su carrera realmente hubo resoluciones muy cuestionables, resoluciones en donde temas muy importantes para el país se resolvían en media cuartilla. No son los más de asuntos, pero sí había resoluciones muy cuestionables de parte de esta ministra. Gilberto, ¿qué es lo que pasa ahora que ha solicitado pues, la intervención de la Comisión Interamericana? ¿Hasta dónde podría llegar estas instancias internacionales si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la concesión sigue? ¿Qué podrían hacer estas instancias internacionales? Lo importante sería que efectivamente el asunto llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y emitiera una resolución en donde se ordenara al Estado mexicano que se hiciera pública la licitación y que se pusiera el procedimiento, que eso es lo que se busca, lo que se buscó con el amparo, y esa resolución que emita la Corte Interamericana, pues tiene que ser acatada. Incluso con la sola recomendación de la Comisión Interamericana, pues yo creo que obligaría políticamente al Congreso del Estado, al Ejecutivo del Estado, a dar marcha atrás a esa licitación y pues garantizar que se cumplan los requisitos del 134, porque si no, ¿para qué está? ¿Para qué se garantiza en la Constitución que las licitaciones deben ser públicas si los gobernantes cuando quieren pues no lo acatan? Y eso es lo importante de la resolución. No solo sería un precedente para el agua, sino en adelante un precedente para todas las licitaciones públicas que se den en la opacidad, que hay muchas. Hay varias voces en el Congreso de Puebla que aseguran que no es tan fácil echar atrás esta licitación porque obviamente se hizo pensada, el contrato, el título de concesión se hizo pensado para beneficiar a esta compañía, a Agua de Puebla, cuya razón social es concesiones integrales y que hay muchas cláusulas que incluyen penalizaciones muy altas para el Estado, muy costosas para el Estado en caso de concretarse pues la revocación de título de concesión. ¿Tú coincides con estas posturas? Desde ese punto de vista, sí es posible. Cuando en el amparo conocimos el contrato de concesión, efectivamente había cláusulas leoninas, incluso una cláusula en donde ante cambios adversos políticos se salvaguardaban los intereses de la empresa. Sin embargo, yo creo que si se inicia un litigio para nulificar, para rescindir ese contrato, debería argumentarse el dolo con el que la empresa se apersonó al contrato de licitación. O sea, sabía que iba a ser la única en el contrato de licitación y aún así se apersonó, ¿no? Creo que tú en algún espacio de la jornada también sacaste a la luz que la empresa no estaba constituida al tiempo del que fue el fallo de la licitación, sino que la constituyeron tiempo después, ¿no? O sea, Así ya es, había por parte de la empresa, por lo tanto, no cabría que demandara una indemnización. porque Entró todo de, se hizo mal de inicio. entró de manera dolosa una licitación que no tenía por qué ser confidencial. No hay ninguna razón para que sea confidencial. Y entró una resolución en donde había, pues, se presume actos de corrupción. Ahora, por el asunto de que se pudiera reponer en este amparo por la Corte Interamericana
o por recomendación de la Comisión Interamericana, tal vez estaríamos ante un caso diferente, porque no sería propiamente el Estado mexicano quien rescindiera ese contrato o lo nulificara, sino una instancia internacional y argumentar que eso que te acabo de decir, que la empresa, aún a sabiendas que era ilegal participar en una licitación confidencial, lo hizo y aceptó las posibles consecuencias de su nulidad posterior. Por eso no tendría cabida que demandar una indemnización o el cumplimiento de las cláusulas leoninas que hay en el contrato de concesión. Claro, y sobre estas inconsistencias que señalas, pues está el hecho de que Concesiones Integrales, que es Agua de Puebla, se constituyó el 23 de diciembre de 2013, que fue 3 días antes de recibir el título de concesión. Además, bueno, también según investigaciones que ha realizado la Jornada de Oriente y que hemos publicado en este medio de comunicación ya de hace bastantes años ya, la empresa no tenía la contraprestación de 1.400 millones de pesos que el SUAPAP le exigía por la concesión, y para lo cual tuvo que solicitar un financiamiento, pero ya cuando tenía el título de concesión. O sea, ya cuando tenía el título de concesión amarrado, vio la forma de cumplir con lo que tenía que entregar, no antes. Eso es algo que pues, llama mucho la atención. Y bueno, también bien lo comentas que gracias a los litigios que emprendiste, se comenzó a conocer quiénes se encuentran detrás de esta concesión, porque como tú lo mencionas, todo fue opaco, todo se reservó, que nadie supiera qué estaba detrás de todo esto, porque el interés de privatizar el servicio de agua potable en la capital del estado. Y pues uno de estos juicios que llevaste permitió el acceso, me parece que a un instrumento notarial, ¿no es así? En el que se conoció. En donde se conforma el cuerpo accionario de Concesiones Integrales y en ese momento pues nos damos cuenta que la mayor participación monetaria es del grupo Monex, ¿no? Y incluso se publica en el semanario Proceso. Así es, están implicados Grupo Monex, está otra empresa denominada Grupo Agua de México, Tecnología Intercontinental, EPCOR Servicios. También se ha hablado de la participación de Interacciones, de Grupo Interacciones, también de Grupo Hermes. Y lo que destaca mucho es que todas estas empresas y compañías se encuentran vinculadas con los empresarios Hank Ron, con Juan Diego Gutiérrez Cortina, quienes fueron empresarios, bueno, algunos se formaron empresarios a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ahí empezó su empuje para la constitución de estas grandes empresas, y otros fueron también constructores favoritos del salinismo, como fue el caso de Juan Diego Gutiérrez Cortina, que todo esto se pudo descubrir gracias y a raíz de estos litigios, de esta información que me parece proporcionó la misma empresa en los juicios, ¿no es así? Sí, todo eso se hizo público y efectivamente hay una cercanía a grupos de poder muy importantes en el país, ¿no? Y otra de las cosas para resaltar de la licitación es que supuestamente era una licitación internacional, y si es una licitación internacional debes publicar la convocatoria en el diario oficial de la Federación. Solo se publicó en el periódico del Estado. Eso que nos dice que ya hay acuerdos previos antes de que hubiera las modificaciones a la ley del agua y antes de que se diera la licitación. Y en aquel entonces, cuando comenzamos a promover los amparos, no sé si recuerdas, 3 jueces de distrito suspenden esa licitación precisamente por encontrar que evidentemente, que era muy claro,
que era inconstitucional. Y fueron 3 jueces de distrito que en un inicio suspendieron la licitación. Antes de las audiencias incidentales del juicio de amparo, el Congreso y Moreno Valle derogaron un artículo que permitía que las tarifas se establecieran en el contrato de concesión. Ese artículo era muy revelador porque también nos indicaba que ya había un acuerdo previo, ¿no? Un acuerdo previo para que las tarifas estuvieran dentro del contrato de concesión. Un día antes de esas suspensiones, Moreno Valle y el Congreso derogan ese artículo. Y posteriormente, bueno, se siguen la promoción de amparos y uno de ellos ya lo han cubierto, declara inconstitucionales las tarifas, también de los que he promovido, y son todas esas cuestiones que indican que ya había un acuerdo previo y también por eso pues no sería válido que se indemnizara a la empresa en caso de una rescisión. Sí, la licitación estuvo totalmente amañada y fue simplemente maquillaje, ¿no? Para esta negociación que existió entre estos grupos empresariales y el gobierno de Moreno Valle. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sigue, Gilberto? ¿Cuánto tiempo puede demorar la Comisión Interamericana en fijar una postura sobre esta solicitud que le presenta? Esperemos que sea resuelto los primeros meses del año que viene. En enero, febrero, marzo, que ya haya una resolución. Incluso buscamos ya un acuerdo en el Senado para que la Comisión Interamericana le dé la importancia debida a este caso. Y te digo, no solo va a servir para el caso del agua, porque habla de licitaciones públicas y de cómo al amparo de las licitaciones públicas se han hecho cualquier tipo de actos de corrupción en la historia de México, en todos los gobiernos de los estados, ¿no? Y eso va a servir a la postre para que haya más transparencia en el ejercicio de las licitaciones. Gilberto, muchas gracias por tu participación en el programa. Sabes que el espacio está disponible para lo que resuelva la Comisión Interamericana. Vamos a estar muy pendientes de este tema y a todos los que nos siguieron en esta transmisión les agradecemos mucho por habernos dedicado este tiempo, este espacio. Ya nos estaremos viendo el próximo lunes en este mismo horario. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti, Mónica. Gracias, Gilberto.